Estamos viendo el gobierno, el reino de Dios. Lo vimos ya la semana pasada. Cómo es que Dios gobierna, cómo es que Él iba a traer su gobierno a la tierra. No es, como lo decía yo la semana pasada, no es a través de un gobierno físico, literal. No es a través de la iglesia gobernando y levantándose y enseñoreándose de los demás. Eso era precisamente el pensamiento que tenían los judíos, ¿no? Eso pensaban ellos. Decían, no, pues la iglesia, Israel va a ser levantada y va a entronarse sobre todos los demás. No precisamente, así no es. Bien, bueno, voy a hablar el día de hoy en la misma línea que estoy hablando, tomando de el gobierno y el reino de Dios. Voy a empezar a hablar de los atributos de Dios. Dentro de todo su gobierno, ¿cómo es que Él reina? ¿Cómo es que Él gobierna? ¿Cómo es que Él quiere reinar en la vida del creyente? Cuando el creyente entra a su reino a través del Espíritu Santo y nace de nuevo, entra a una sumisión a ese reino, a ese reinado. Lo convierte a Dios y a Cristo en su Señor, no solamente en su Salvador, en su Señor. Y a partir de este momento, entonces el cristiano tiene que empezar a conocer a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué es lo que Él espera de mí? ¿Cómo puedo conocer a Dios? Bueno, el día de hoy voy a hablar acerca de la inmutabilidad de Dios. La palabra inmutable en el diccionario significa que no puede cambiar, que no manifiesta alteración del ánimo. O sea, es alguien ni que manifiesta alguna alteración del ánimo. Alguien puede decir, esto lo voy a tocar ahorita. Alguien puede decir, no, ¿cómo no? Yo he visto que en la Biblia dice que Dios se enojó. Claro. ¿Se entristeció? Sí. Claro que sí. Esa manera, aunque no me voy a adelantar porque la voy a tocar y voy a dar escrituras que hablan de eso, esa manera es una manera muy común que se usa en la Biblia para poder atribuirle a Dios pasiones de hombre, de un ser humano, con el único fin de hacernos entender a nosotros una lección. Se le llama antropopática. Ahorita vamos a ver, no me quiero adelantar, porque si entendemos esto que estoy hablando, vamos a entender muchas cosas. Pero vamos por el principio. Voy a pedirles que por favor me acompañen a Éxodo capítulo 3, verso 14, donde vamos a ver varias escrituras que nos hablan de la inmutabilidad de Dios, en donde se nos habla de que Dios se despoja de todo cambio, no solamente en su ser, sino en sus perfecciones, en sus propósitos y en sus promesas. Cuando nosotros vemos este atributo de Dios de inmutabilidad, ¿saben qué es lo que sucede? Que queda exaltado, Él queda exaltado sobre todos los sucesos. Está libre de todo aumento o de disminución, de todo crecimiento o de toda decadencia. Ahora, yo no sé ustedes, pero yo en realidad tengo una confianza tan plena cuando yo estudio y me doy cuenta que tengo un Dios inmutable. O sea, tengo un Dios que no tengo que apaciguar con algún sacrificio. No tengo que hacer algo para que Él pueda decir, está bien, te perdono. No. En Éxodo 3:14, el Señor se encuentra con Moisés y Moisés le pregunta, Señor, ok, tú me envías a los hijos de Israel allá en Egipto, pero resulta que si ellos me preguntan, bueno, ¿y quién te envió? ¿Qué les voy a decir? ¿Qué les digo? Bueno, diles que el Dios de sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, te ha enviado. Y dice, bueno, sí. Pero, a ver, Señor, mi pregunta es, si me dicen cómo se llama, pues está bien, sí me acuerdo de nuestro padre Abraham y Jacob, Isaac, todo esto. Pero, ¿cómo se llama?
Verso 14. Entonces responde Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a ustedes. Ahora, esta palabra, yo soy, es una palabra que nos habla precisamente de un estado presente, un estado pasado y un estado futuro. En pocas palabras, esta palabra hebrea significa: diles que el que era, el que es y el que será, el eterno, el que siempre ha existido, te envía. El yo soy. Con el tiempo los judíos dejaron de pronunciar el nombre de Dios, el yo soy. Pero en sí esta palabra lo que está hablando es el que siempre ha existido, Moisés, el que nunca se terminará. Aquí, por ejemplo, encontramos ya la inmutabilidad de Dios. Dice: mira, no te preocupes, diles que el que siempre ha estado presente es el que te envía. Ahora, vamos por favor a ver algunas escrituras. En el Salmo 102, versos 26 al 28, fíjense, dice el salmista: ellos, mis enemigos, perecerán. Dice: mas tú permanecerás. Dice: todos ellos son como una vestidura que se envejece. Como un vestido tú los mudas, los cambias, los quitas y son mudados. Pero dice el verso 27, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Vez tras vez encontramos en la Escritura que Dios nunca cambia, nunca, nunca. Es el mismo que se le apareció a Abraham, es el mismo que estuvo con cada uno de los patriarcas, es el mismo que ha estado en la vida de Pablo, es el mismo que estuvo en la vida de cada uno de estos hombres de Dios, es el mismo. También Isaías, por favor, acompáñenme a Isaías 41, en el verso número 4. ¿Quién hizo, pregunta el profeta, y realizó esto? ¿Quién lo hizo? ¿Quién es el que llama a las generaciones desde el principio? Dice: yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros, con los últimos. En cada una de estas escrituras que le estoy dando, vamos a ver cómo el Señor demuestra este atributo de inmutabilidad. Miren, Isaías 48 también, verso 12, voy a dar algunas escrituras y luego voy a explicar un poquito. Isaías 48, 12, dice: óyeme Jacob, y tú Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, y yo también el postrero. Yo mismo, yo soy el primero, yo soy el postrero. Ahora, yo les decía el último nombre con el que yo terminé, de los nombres de Dios, yo les dije que todo lo que era Dios, todo lo que era la esencia de Dios, el Padre, vino y se plasmó, se puso en Cristo. Y en Juan 1:18 lo vimos también, que dice: a Dios nadie le vio jamás, nadie lo ha visto. Mas el unigénito, el Hijo del Padre que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él es el que lo ha dado a conocer. Entonces, a través del Antiguo Testamento podemos ver cómo Dios en diferentes ocasiones nos manifiesta su inmutabilidad. Dice: yo soy el mismo, yo no cambio. Ahora, ahorita vamos a llegar a ver ¿esto qué quiere decir con nosotros? Que a nosotros como cristianos, como sus hijos, ¿de qué manera nos viene a ayudar? ¿De qué manera esto puede, viene a ser para nosotros una ayuda? ¿O de qué manera puedo yo apropiarme de eso? Y decir, bueno, y el que Dios no cambie, ¿qué significa para mí? Mucho. Ahorita lo vamos a ver. Malaquías 3:6. Miren, el profeta Malaquías le habla a este pueblo de Israel y les dice: miren, Israel, ustedes creen, ¿verdad? Ustedes piensan que bueno, que su conducta, su forma de actuar, es una forma
pues que Dios está de acuerdo con ella, o como que si no se diera cuenta, ¿no? ¿Sabes que esto sucede con el cristiano muchas veces? El cristiano piensa que Dios en un momento dado, pues, es un poco tolerante y dice, no pasa nada. Si yo hago esto, o yo dejo de hacer aquello, o si hago aquella cosa, ¿verdad? No pasa nada. Entonces yo deduzco que, pues, que yo estoy bien, que no hay problema, y que por lo tanto, pues, puedo seguir viviendo mi vida así, ¿no es cierto? Tanto es así, este pensamiento está tan mermado en la iglesia y fuera de la iglesia, que si tú te das cuenta, el hombre natural, el hombre sin Dios, vive su vida ajena a Dios. O sea, se levanta en la mañana y está pensando en ir a trabajar, empieza a planear su vida y dice, ay, vamos a hacer esto, y voy a hacer el otro, y voy a ir allá, y voy a ir acá, y como que ya trazó su vida, ¿no? Ya la trazó, ya está muy hecha, ya no necesita más que irla cumpliendo. Pero ¿qué pasa? El profeta Malaquías le dice al pueblo de Israel, dice, mira, Israel, escúchame. A ver, yo les voy a decir algo. ¿Ustedes creen que porque Dios no los ha juzgado, es porque Dios está de acuerdo? ¿O que Dios está tan ocupado como yo hablaba la otra vez? Dice, claro que no. Dice, escúchame, el Señor no cambia. Él no cambia. Él nunca jamás va a cambiar. Él nunca va a declinar. Tal vez tú y yo como padres sí lo hacemos. En más de una ocasión hemos cedido a la disciplina, hemos cedido al chantaje, hemos cedido a que, bueno, pobrecito, ¿verdad? O pobrecita, está bien. Bueno, lo hemos hecho. ¿Sabes? Te voy a decir una cosa, y grábatelo. Dios no. Dios no tiene favoritos, Dios no tiene preferidos, Dios no tiene hijos, pues, que tenga más cercanos y que diga, bueno, te voy a dar a ti sí te doy permiso, a ti ni de broma te muevas. No, no es cierto, nunca, nunca. Esto es algo que debemos entender. El hecho de que tú vivas tu vida y que no pase nada, eso no significa que Dios esté de acuerdo cómo vives tu vida. Eso no significa que Dios esté ajeno a lo que sucede contigo. Dios no cambia. Y déjame decirte que si tú no has caído fulminado bajo la ira de Dios, es precisamente porque Él no cambia. Ahora, yo les decía el ejemplo del papá. Como padres fallamos. Dios no. Dios ha puesto en un orden perfecto el día en que Él te va a traer a juicio. ¿O no? Digo, a los que viven sin Dios. Al que vive sin Dios le va a traer al tribunal. También hay un tribunal. Entonces, ¿qué le dice Malaquías? Jacob, escucha a Israel. Dice, mira, por sus bondades, por su misericordia, es que tú no has sido consumido. ¿Y eso sabes qué es? Su inmutabilidad. Pero también quiero decirles algo, lo vamos a ver no ahorita, más adelante, porque esto que voy a hablar, yo creo que fácil nos va a llevar unos buenos domingos. Voy a ir a hablar de muchos atributos de Dios. Por ejemplo, cuando lleguemos a hablar de la misericordia de Dios, esto es precisamente. No es que Dios cambie, es que el hombre cambia hacia Dios. Es por eso que Dios detiene su mano. Bueno, vamos a ir viendo esto. Hebreos capítulo 1, versos 11 y 12. Aquí el escritor de Hebreos está
dirigiendo esta escritura, de hecho toda su carta, todo el libro de Hebreos, lo dirige, como ya lo he dicho yo, a un pueblo judío de raza judía que había abrazado el cristianismo, o sea, se habían hecho cristianos mesiánicos, ¿no? Habían adoptado el cristianismo en su vida, habían hecho a un lado el judaísmo, y él tiene que poner muy claro quién es Cristo. Ahora que ellos han venido al cristianismo, tienen que entender quién es Cristo. Se den cuenta que no es un semidios, no es una encarnación rara de la deidad, no. Como lo decía hace un momento, Él mismo es Dios. En el principio, dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Hebreos 1:11, versos 11 y 12, dice, ellos perecerán. Como es la escritura que leímos hace un momento, ¿se acuerdan? Pero tú permaneces, todos se envejecerán como una vestidura. Como un vestido tú los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Mírame qué interesante. Aquí, esta escritura que leíamos hace un momento, si se recuerdan, nosotros leemos el Salmo 102, está atribuyéndole esa inmutabilidad de Dios nada menos que a Cristo. Y lo está poniendo en la misma categoría. Dice, tú eres ese. Aquel que el salmista dijo, no cambias. Todos perecen, todos mudan, todos cambian. Tú no. Tú eres el mismo. Y luego, fíjense, Santiago, en el libro de Santiago, capítulo 1, en el verso 17, toda buena dádiva, esto estoy leyendo la Reina Valera, ¿no? Ya ven que yo a mi reinita, ay sí, no, me gusta Reina Valera para leer, pero para estudiar, pues uso, bueno, usted ya sabe. Dice, toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. A ver, ahora fíjense, el autor, o sea, Santiago, está hablando sobre la inmutabilidad de Dios, pero al momento que lo leemos, este verso, como que no nos queda muy claro, ¿no? Está haciendo una comparativa entre los astros. ¿Cuáles son los astros? Las estrellas, el sol, la luna, ¿verdad? Fíjense, en el griego, Santiago usa dos términos de astronomía, que aquí están. La palabra que él usa para mutabilidad, o sea, mudanza, es paralage. Y la palabra que usa para sombras fugaces o padre de las o luces, que dice ahí padre de las luces, o sea, sombras fugaces. Las dos palabras, o sea, tanto paralage como trope, que son las dos palabras que usa él, las dos expresan los cambios que hay en los cuerpos celestes. Miren, voy a poner un ejemplo que sea más claro. ¿Cuántos de ustedes en la noche de un día estrellado han visto una estrella y de repente la ven que brilla mucho, pero se cambian de posición y como que ya no se mueve? ¿Sí la han visto? ¿A qué se debe esto? A la posición que tú tomas. O sea, si tú la ves desde un ángulo, se ve de una manera. Y si tú te mueves de otra manera, lo ves de otra manera. Alguna vez, oye, mira, está bien brilloso, pero nada más caminé tantito y ya lo veo hasta opaco. ¿Sí les ha pasado? ¿Sí les ha pasado o no? Ok. De eso está hablando. De que hay tanto en las luces, en los astros, ¿verdad? Hay variación. Los cuerpos celestes tienen variaciones. Por ejemplo, en el recorrido del sol, las fases de la luna, la diferencia de brillo entre las estrellas y los planetas, muy diferente, ¿no? Entonces, hay una variabilidad, digámoslo así, característica de todas las cosas celestes que hay. Unas brillan más que otras pues no reciben más que su luz la reciben del mismo sol o de la luna, ¿no? Son un reflejo. Bueno,
Lo que está diciendo aquí, para que me entiendan más claramente, es lo siguiente. Todas las luces, los astros solares, lo que tú ves en el cielo, cambian, varían. De repente se mueren las estrellas, ya no dan luz. Dice, bueno, eso es en los cuerpos celestes. Pero déjame decirte algo. Dios, nuestro Dios, al cual adoramos, al cual exaltamos, el que está encima, el que creó todas las constelaciones, en Él no vas a encontrar jamás que Él deje de brillar, que Él ya se cambió, que ahora ya da un color amarillo, ahora da un naranja, ahora me muevo de otro lado y ya lo vi distinto. Dice, en Él no existe ningún tipo de mudanza. No hay cambios en Él. Su posición, su condición, no es posible moverla. En Él no. De hecho, los judíos tenían una oración matutina que decía, bendito sea el Señor Dios que ha hecho las lumbreras. Estas cambian, pero el que las ha hecho, no. Esa era una de las oraciones que el judío tenía. ¿Por qué estaba diciendo con esto? Señor, puede ser que el sol no dé brillo como debe dar. Puede ser que la luna de repente yo la vea y diga, mira qué opaca está. Pero si te vas tú al otro lado del mundo, vas a decir, nomás qué grande está la luna, ¿no? Dice, bueno, eso puede variar por la tierra, por muchas cosas, pero en Dios nunca jamás vas a encontrar un cambio. En Hebreos capítulo 13, verso 8, también el escritor de Hebreos vuelve otra vez a traer a Cristo hacia lo más alto. Y esto es muy importante que ustedes lo sepan, porque de repente te vas a encontrar a alguien, probablemente, por ejemplo, Valeria se puede encontrar a alguien en la escuela que le dice, oye, pero a mí me dijeron que Dios está de acuerdo con que vayamos y hagamos esto y el otro, y a mí me dijeron eso. Entonces Valeria inmediatamente, ¿verdad? Ella va a decir, no es cierto. No, estás mal. A ver, ¿dónde dice eso? Mira, la Biblia dice que Dios no cambia. ¿Cómo que no cambia? No cambia. No, mira, es más, dice la Biblia que los cuerpos celestes cambian. Él, que los creó, nunca va a cambiar. Porque el día de hoy debemos de entender que sí hay muchos cristianos que creen que Dios cambia. Incluso hasta dicen, no, pues Dios está de acuerdo con que vivamos así. Dios está de acuerdo con que yo haga esto. Dios está de acuerdo, eso es imposible. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. ¿No será que más bien en tu cabecita tú te has creado una idea errónea de Dios? Es que a mí me dijeron que mi bebé ya venía en los planes de Dios. ¿Te dijeron eso? Pues quien te lo dijo es un mentiroso, porque Dios no cambia. Bueno, es que a mí me dijeron que yo podía salir con una mujer y podía tener a mi esposa, que me deje guiar por lo que dice mi corazón. ¿Te dijeron eso? Sí. Siempre y cuando, ¿verdad?, yo cumpla cabalmente. No sé, yo creo que tantas cosas, ¿no?, que el día de hoy se dicen, que Dios dice. La realidad es que Dios de todo esto nunca va a cambiar. Y Él sigue diciendo lo mismo. Que el hombre crea su idea es muy distinto, muy distinto. 13:8 de Hebreos, por favor. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si tú en un momento dado crees que Dios está de acuerdo con que hagas cosas que están en contra de su voluntad, déjame decirte, te estás engañando. Si tú crees que Dios está de acuerdo con que hagas cosas que atentan a su palabra, a su santidad, a lo justo y a lo recto, te digo algo, te estás engañando. Porque la Biblia dice que Dios no cambia.
Jesucristo no cambia, es el mismo. Él mismo dijo en Apocalipsis, yo soy el alfa y la omega. El alfa es la primera letra del alfabeto griego y la omega es la última letra del alfabeto griego. ¿Qué está diciendo con eso? Que yo soy el primero, yo soy el último. ¿No? Antes de que nacieran los montes, antes de que naciera el cielo, por los siglos y los siglos, tú eres Dios. ¿No dice la Biblia eso? Antes de que fueran formados los montes, tú ya estabas. Dios no cambia. Eso no es cierto. Luego fíjense, el Señor Jesús cuando estuvo en la tierra, Él mismo habló de esto. Y nos enseña en su palabra que nosotros debemos de ser así. No debemos de ser personas que dices, sí, y no lo haces. Entonces eres una persona que estás mal. ¿Por qué? Porque como hijo de Dios, tú tienes que ser igual a Dios. Miren, Mateo 5:37, vamos a leerlo. O sea, Jesús dijo, a ver, un momentito. A ver, que tu hablar, o sea, cuando tú hables y digas algo, no, sí. Ah, sí, ¿verdad? Sí. No, estamos de acuerdo. Tú sí sea sí y tú no sea no. Porque mira, todo lo demás, todo lo que viene después de esto, viene del maligno, procede mal. O sea, tú no digas que sí y no lo hagas. No digas no y luego vas y lo haces. No, dilo. O sea, sé una persona congruente. ¿Por qué? Porque Dios no te dice, te voy a amar con amor eterno. No, ya no. ¿Te acuerdas que te dije que te amaba con amor eterno? Ya no. Nunca. Por eso este tipo de profecías que luego suceden, ¿verdad? Dentro de la iglesia, que dicen, el Señor te dice, hijo mío, que yo te amo mucho, pero pues dejé de amarte poquito porque veo que no me buscas. Ájala, ¿cómo que te dejé de amar poquito y ahora ya te amo otra vez? O que dicen, por lo que acabas de hacer, hijo mío, te quiero más. ¿Cómo que te quiero más? Pero ¿cómo? Eso no puede ser. No puede ser posible. ¿Por qué? Porque el Señor dice, yo te amo. ¿Y te amo? No es que el día de mañana ya te ama menos. ¿Se acuerdan que yo hace tiempo hablé de esto cuando les dije, cuando una persona se deja guiar por sus sentimientos, se deja guiar por su emoción, que por cierto, dicho sea de paso, hay una gran cantidad de personas en la iglesia que así viven su vida, llena de emociones. O sea, van viviendo su vida con emociones más profundas. Por ejemplo, si tuvieron un momento en su casa o en la iglesia así muy emocionalmente muy bonito, dicen, ay, esto estuvo bonito, precioso. Y luego después no tienen esa experiencia, dicen, uy, no, hoy me siento bien apachurrado. ¿O no? Es que, no fue lo mismo. Hoy sí sentí que Dios me amaba. ¿Y ayer? No, ayer no. Ayer no sentí que Dios me amaba. ¿Cómo? A ver, entonces tenemos un Dios titubeante, tibio, de doble ánimo. Claro que no. Nunca, jamás va a cambiar su amor. Nunca, nunca. Si Él dijo sí, sí. Él dijo, yo voy a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo esté, también estén ustedes conmigo. Entonces si viene alguien y me dice, no, es que, no, si tú no vas entras al proyecto de 38 horas cambio mi vida, no puedes llegar al cielo. ¿Cómo? No, tienes que entrar aquí al proyecto de 24 horas por segundo. Estuvo buena, ¿no? Se oye bien, pero
¿Sí me entienden? O sea, hoy en día dentro de la iglesia tenemos tantas y tantos programas, congresos. Miren, hace tiempo, déjenme decirles esto, hace tiempo cuando yo estaba trabajando en la revista, en una revista para la gente que nos oye y que no saben de esto, yo me acuerdo que duré fácilmente un año. Por ejemplo, entra diciembre, ¿no? Y se acaba el año. Y entonces empieza uno a ver, en ese tiempo yo tenía que ver todos los eventos que iba a haber del año, ¿no? Porque ya empezaban a llegar. Y miren, en una ocasión fue una cosa increíble, pero en una ocasión yo llegué a anotar en la agenda, prácticamente casi llené la agenda de congresos, de conciertos, de talleres, de capacitaciones, o sea, llegaba un momento en el que yo veía mi agenda, de veras, y yo decía, mira, el sábado que entra va a haber un desayuno, pues hay que ir. No, pues ya llené, ¿verdad? Ya la hice. Luego, el miércoles va a haber una presentación porque viene fulanito tal, hay que ir, otra desayuno. Luego, el otro sábado, pues va a haber un concierto. Y luego, el otro va a haber un congreso. Y bueno, era una cosa. Y en todos los eventos a donde yo fui, siempre te vendían la cura milagrosa. O sea, si tú haces esta capacitación, tu vida va a ser... ¿Han visto en la tele? Sí lo han visto, ¿no? En la tele que dicen, llame ahora, úntese esta pomada, ya no tiene que hacer nada de ejercicio. ¿Sí lo han visto? Y luego dicen, luego viene otro, ¿no? No sé, ¿cómo se llama? El anillo poderoso, el anillo, usted nomás póngaselo. Y ahí pasan ahí, ¿verdad? Y va una mujer caminando y luego dice, yo me puse mi anillo y bajé 8 kilos. Y luego otro, ¿no? No, que no le cuenten. Esos tenis maravillosos. Usted nada más camine y ya, se acabó. Algo así. Todos venden su producto y te ofrecen, pero te empiezan a vender y dicen, mira, este programa que yo traigo aquí, se llama, lo que dije hace un momento, ¿no? 38 horas para cambiar mi vida. Ese es uno, ¿no? Y luego está el otro, por ejemplo, 40 días con propósito. Todos tienen que entrarle a este programa. Bueno, pues luego otro dice, no, mira, aquí lo que funciona son las células. Y bueno, yo en ese tiempo me acuerdo que llegué a notar, pero evento tras evento, tras evento, tras evento, y todos traían la fórmula mágica. ¿Será eso? Claro que no. No existen atajos. No hay fórmulas mágicas. Entonces, ¿qué es? Pues lo que Dios ha dicho en la palabra. ¿Qué ha dicho Dios? Dice, yo no cambio. Por lo tanto, tú tampoco cambies. Te he declarado qué es lo que yo quiero. Te he declarado lo que a mí me agrada. Te he dicho lo que no me gusta. Te he puesto en mi palabra cuál es mi voluntad. Obedécela. Haz lo que te digo. Punto. Ya, no tengo por qué meterme a hacer ningún tipo de programa. No tengo por qué hacer ninguna cosa, ¿verdad? De que, por ejemplo, algún encierro. Que nos vamos a ir todos. Vamos a ir a un encuentro y luego de ese nos vamos a ir pues el primero es el pre, y luego es el encuentro y luego es el post. O sea, 3. Saliendo de ahí, mira, vas a salir pero como nuevo, ¿verdad? O sea, ¿y luego qué pasa? Bueno, les voy a decir qué pasa. Que como todo esto no funciona, porque no es algo que venga de Dios, la gente se decepciona. La gente dice, pues, o sea, ¿qué pasó? Pues no que con esto mi vida iba a llegar hasta, ¿verdad? Pues no que con esto ya iba Bueno, es que en realidad eso fue una mentira. Te tomaron el pelo. Te engañaron de la manera más vil. La Biblia del Señor Jesús dijo, no, tú sí sea sí, tú no sea no.
Luego, en 2 de Corintios, capítulo 1 también, Segunda de Corintios 1, nuevamente, el apóstol Pablo vuelve otra vez a hablar sobre Mateo 5:37 y le recuerda a los corintios cómo Cristo, cuando estuvo en la tierra, tuvo un carácter inmutable, Él no cambiaba. Les enseña a los corintios y les dice, ¿ya están? Ok, dice, así que al proponerme esto, usé quizá de ligereza. Lo que yo pienso hacer, lo pienso según la carne. Fíjense, dice Pablo, a ver, cuando yo me propongo ir con ustedes, cuando yo me propongo bendecirlos, cuando yo digo voy a ir y quiero que me reciban, ¿uso ligereza? O sea, ¿me paso de listo? A ver, les pregunta a los corintios, ¿lo que yo pienso hacer, lo pienso según la carne? ¿Para que haya en mí sí y no? O sea, una persona, escúcheme, una persona que dice sí y no, es una persona inconstante. Es una persona que no está entendiendo quién es Dios. Es una persona que no tiene en su vida un testimonio de lo que es agradable a Dios. Una persona que te dice, sí, y luego te dice, no es cierto. Es una persona que no está actuando en congruencia con Dios. Y luego da el ejemplo de Dios. Pablo en el verso 18 dice, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a ustedes no es sí y no. O sea, como yo conozco a Dios, dice Pablo, como yo sé que Dios es fiel, o sea, yo no necesito que alguien me venga a decir, Dios es esto, Dios es esto. No, yo sé quién es Dios. Dios no cambia, Dios es fiel. Por eso cuando yo fui con ustedes a predicarles, no les decía, no te preocupes, no se preocupen, Corintios, Dios está con ustedes. Bueno, no, creo que no está con nosotros. Bueno, ¿sí estará o no estará? No, yo les prediqué, le dije, nuestra palabra a ustedes no fue sí y no. Luego, verso 19, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre ustedes ha sido predicado por nosotros, y luego dice Pablo, ¿por quién? Por mí, Pablo, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. ¿Te das cuenta? Cuando una persona, cuando un predicador, un pastor, un maestro, llámale como quieras, te dice que Dios sí, pero no. Bueno, es que tienes que darle a Dios. ¿Tú quieres que tus sueños se lleven a la realidad? Sí. Bueno, pues dale a Dios, siembra. ¿Quieres que te vaya bien? Pues ¿quién no quiere que le vaya bien? ¿Verdad? Yo tengo la llave mágica. Siembra, pacta, dicen, ¿verdad? Pacta con Dios. Y por ejemplo, si alguien no pacta, ¿qué pasa? ¿Qué dice Dios? Ni modo, mijo. Mira, no, ni modo. No pactaste. No mandaste tu semillita. Entonces ni se te ocurra que yo te voy a bendecir. ¿Dice eso la Biblia? No. Pero, a ver, yo les pregunto, ¿por qué tenemos todo ese tipo de gente hablando tonterías y medias? ¿Por qué las tenemos? Porque no conocen a Dios. No saben quién es Dios. O sea, Dios no cambia. No significa que si yo doy más, me va a dar más. Como les decía, ¿no? Lo decíamos a manera de broma aquí. Como platicamos, o sea, ese canto tan, ¿verdad? Que uno aprendió de niño, que decía, la ofrenda, si tú le das $1, pues el Señor te da 2. Bueno, eso suena muy agradable para el niño, pero si lo vemos de una manera bíblica, pues no aplica. Porque Dios no es una cuenta de inversión.
O sea, Dios no se cotiza en el Wall Street, ¿verdad? No es acciones. Que si tú le dices, ay, pues voy a meter, no sé, 10,000 pesos, me va a producir el doble. Órale, no, pues eso está bueno, ¿no? No. Dios, dice la Biblia, Dios no cambia. Tampoco se deja sobornar. Dios no es un policía corrupto que dice, bueno, está bien, a ver, no, ya sembró, no, ni modo. No puedo hacer nada, ya sembró, ya se mochó, nada de eso. Ahora, aparentemente en la Escritura se le atribuyen muchos cambios a Dios, aparentemente. O sea, mucha gente dice, bueno, pero ¿qué acaso no dice la Biblia que Dios primero dice, pues me arrepiento de haber hecho al hombre, ¿no? ¿Cómo que se arrepintió? Dios le dijo a Jonás, ve y destruye a Nínive. Y luego, ¿qué dice? Y Dios perdonó a Nínive. Oye, pero pues yo veo que luego se arrepiente y luego cambia de intención. Pues, ¿cómo está eso, no? Por ejemplo, vamos a ver en Éxodo 32. Este es uno de los versos, uno de los versos más controversiales que hay. En Éxodo 32, versos del 10 al 14, dice así, el pueblo de Israel, ustedes saben la historia, Dios va a llevar al pueblo, dice que lo va a llevar a la tierra prometida, ¿no? Entonces, pues resulta que el pueblo se pone a adorar un becerro de fundición y lo adora, le ofrecen sacrificios. Y bueno, ustedes saben la historia. Entonces en el verso 10 dice que Dios le dice a Moisés, deja que descienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó? ¿Para matarlos en los montes, para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira, arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tus siervos, a los que tú les has jurado por ti mismo y les has dicho, multiplicaré tu descendencia como la estrella del cielo, como las estrellas del cielo. Daré a tu descendencia toda esta tierra de la que he hablado y los tomaré por heredad, y la tomarán, por heredad para siempre. Luego en el verso, entonces dice, Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Esa es una de ellas, ¿no? Luego, por ejemplo, vamos a ver otra, Jonás 3, libro de Jonás. Jonás 3:10, y dice, y vio Dios lo que hicieron. O sea, que los ninivitas, junto con su rey, se pusieron en ceniza, en silicio, en ayuno, y se arrepintieron, ¿no? Y dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. ¿Verdad? Entonces dicen, bueno, ¿cómo? Bueno, si Dios no cambia, ¿por qué dice que se arrepintió? Bueno, en realidad no existe ningún error, no lo hay. Ok, miren, las Escrituras, la Biblia nos enseña que Dios entra en una, digamos, multiforme relación con el hombre. O sea, trató con Abraham de una manera, sí o no, muy distinta a Moisés. Trata de una manera muy distinta conmigo y trata muy distinto contigo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el trato de Dios con cada uno de nosotros varía. ¿Podríamos hablar de aspectos generales? Sí. O sea, podemos hablar en aspectos y decir, bueno, es que Dios está tratando, pues en nuestra vida, por ejemplo, puede ser el carácter, con la templanza. A algunos Dios nos está poniendo en momentos de, tal vez de escasez. A otros tal vez le está metiendo a tal vez enfermedad.
A otros no, a otros tal vez le está yendo muy bien. O sea, dicen, no, pues yo estoy muy bien, ¿no? El trato de Dios, para que entiendan, es multiforme, es distinto, varía con cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, todo lo que cambia alrededor, por ejemplo, cuando está con Moisés, cuando está con Jonás, cuando está en estas situaciones, que la Biblia dice que se arrepiente, todo lo que cambia alrededor, todo lo que cambia no es alrededor de él, de su carácter, sino lo que cambia es precisamente el cambio que hay en las personas a su alrededor. Bueno, por ejemplo, Nínive. ¿Qué sucede? ¿El plan de Dios cuál era? El plan de Dios era destruir a Nínive. Tanto así que mandó a su profeta Jonás, dijo, ve y habla a Nínive. Entonces, ¿Dios cambió? No. Quien cambió fueron los ninivitas. Ellos tuvieron una reacción distinta. ¿Sí estamos entendiendo? La relación que hay entre Dios y el hombre no cambia por Dios, cambia por el hombre. Voy a poner otro ejemplo. Dios dice, mira, dice en su palabra, yo te voy a bendecir, o sea, yo voy a estar contigo. Lo vimos en el Salmo 23 cuando hablamos Jehová es mi pastor, te voy a dar lo necesario. En algunas ocasiones, ahí entra esto que estoy hablando. Hay personas a las que Dios les da mucho, pero hay otros que no. ¿Por qué? Porque el trato de Dios es muy distinto. Ahí tendríamos que hablar de otros aspectos que la verdad a veces ignoramos, ¿no? Por ejemplo, puede ser que para mí el dinero pues no sea un problema. O sea, el dinero no me causa un tropiezo, no me causa una tentación. Estoy hablando nada más así, ¿no? Pero puede ser que para ti sí. Entonces, ¿qué sucede? Que bueno, que Dios, como es un Dios y es un Padre, nunca te va a permitir, no va a dejar que tú te llegues a tener ese acceso. ¿Por qué? Porque Él te ama. Dice, no, mijo, si con 5 pesos te me pierdes de la iglesia, capaz te doy, no te vuelvo a ver. Entonces yo prefiero que tú estés conmigo. O sea, ¿sí entienden eso? ¿Sí podemos entender? Ok. Entonces cuando hay cambios es porque la persona que está alrededor, el ser humano que está rodeado o rodeando a Dios, o cuando no se cumplen las promesas, no es porque Dios no quiera cumplirlas, es porque el hombre cambia. Y Dios dice, ¿cómo puedo yo bendecirte? ¿Cómo lo hago, hijo? ¿Cómo quieres que yo te bendiga? No puedo. Mira, yo no puedo bendecir a la carne. Yo no puedo bendecir tus sueños y deseos porque esos sueños son perversos. Atentan contra mi santidad. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Me entienden o no? Entonces, cuando sucede esto, es porque el hombre, es porque lo que está alrededor muta. Ahora, ¿están de acuerdo en que nosotros mutamos, verdad? Muchas veces no debe ser, no, Dios dice, no, pero está en nuestra naturaleza. Todos nosotros y todos los demás que están caminando con Dios, estamos en un proceso de perfeccionamiento, de madurez, todos, unos de una manera, otros de otra. Entonces, en ese propósito creativo y perfecto y trazado de Dios, Dios no cambia. Pero cuando cambian las cosas es porque las que están alrededor cambian. Ahora, ese es por un lado. Por el otro lado, yo les dije hace un momento, que cuando la Biblia se escribe, o sea, los escritores de la Biblia, cuando hablan cuando le atribuyen a Dios pasiones humanas, por ejemplo, se entristeció. Díganme otros sentimientos humanos. Se enojó, ¿no? Lo cual es cierto, ¿no? Sí se enoja. Pero todos esos sentimientos y pasiones humanas que muchas veces vemos en la Biblia, es una manera antropopática. O sea, antropopático significa atribuirle a Dios pasiones de los hombres. ¿Con qué fin? Con un fin. Con el único fin de que el lector, o sea, tú y yo que estamos leyendo, podamos relacionarnos con él y entenderlo.
¿Por qué? De otra manera, les voy a decir algo, de otra manera sería imposible conocer a Dios. No podemos. Ok, ¿qué dice Filipenses capítulo 2? Para que esto quede un poquito más claro. Espero que no los esté confundiendo. No, de verdad, mi deseo no es confundir a nadie. Al contrario, si de repente se oyen términos raros, pues trato de darle su más correcta interpretación y porque es necesario hablar de ellos, ¿no? Fíjense, aquí en Filipenses 2, en el verso 5, nos habla un poco más claro de esto que estoy hablando. Dice, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Verso 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A ver, voy a explicar. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estoy hablando? Todo. Ok, en el Antiguo Testamento, la única manera de conocer a Dios era a través de sus nombres. Por ejemplo, ya vimos los nombres de Dios, ¿no? Fue un tema muy largo que vimos. Dios se manifestaba y le decía a Abraham, Abraham, no temas, yo soy el Shaddai. El Shaddai. O sea, yo soy el vertedor, yo soy el que te amamanta, yo soy el que te provee. De mí recibes el calostro, digamos, ¿no? Hablándolo en un sentido humano. ¿Sí me explico? No estoy diciendo que Dios tenga pechos, ¿eh? Porque luego va a decir, oh, el hermano dijo, no. ¿Se dan cuenta cómo ya ahorita ya entra en un problema? Porque la pregunta es, ¿cómo yo Dios puedo relacionarme con mis criaturas cuando yo sé que hay un problema? ¿Cuál es? Que yo soy infinito y ellos son finitos. ¿Cómo puedo yo hacerles ver mi amor, pero también mi enojo, que me gusta y que no me gusta? ¿Cómo puedo hacerlo? Esto, por ejemplo, sucede hasta con nosotros como padres. ¿Cómo le explicas tú a tu hijo, verdad, una lección, si tu hijo no sabe de la vida? No, o sea, lo más fácil sería, mira, hijo, pues es normal, por esto y por esto, por esto. ¿Cómo le explico? A ver, ¿cómo le hago, verdad? Y luego, por ejemplo, cuando hablamos de cómo vienen los hijos al mundo, sacan en la tele, mira, vino una abejita y vio otra abejita, y ¿sí están de acuerdo? Y luego dicen, mira, esto es como un pollito. A ver, ¿eso quiere decir que tú no tienes cabeza? No, lo que quiere decir es que tú no te puedes poner en el mismo nivel de tu hijo, porque no te va a entender. Si Jacqueline o yo le explicamos a nuestros hijos, que son pequeños todavía, lo que es una relación sexual, no nos va a entender nada. Pues no entendí nada de lo que me dijiste, papá. ¿Sí o no? A ver, yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes le han tratado de explicar a su hijo algún tema, no necesariamente el que sea? Miren, a mí, híjole, yo creo que mis hijas salieron a mí, porque las matemáticas no les entran ni con sangre, como decían antes. Por ejemplo, yo tengo un problema, ¿no? Yo le digo a mi hija Lucy, a ver, hija, que está chica, ¿no? Tiene 6 años. Y le digo, mira, hija, tú tienes, porque le mandan a hacer sus tareas, ¿no? Hay un panal con 10 abejitas. Si le quitas 3, ¿cuánto? Ay, ¿verdad? Y para mí es tan sencillo. ¿Les ha pasado? Sí, ¿verdad? ¿Y cómo se desespera uno? Y dices, pero ¿cómo es posible? Yo me acuerdo de mi papá que me decía, eres un troglodita. Y yo decía, ¿qué es eso? Yo me imaginaba un cavernícola, ¿no? Que estaba ahí en una cueva. ¿Qué será un troglodita? Ya cuando crecí, fui al tumbaburros. Dije, no más, me dice mi papá que soy un
troglodita, ¿verdad? Digo, claro, tal vez lo hacía con chanfle, ¿no? Pues dije, pues ni sabe lo que es un troglodita. Sí, soy un troglodita. Y yo decía, ¿sí se nota, papá? Yo pensaba que troglodita era ser fuerte, ¿no? Sí, no. ¡Ay, no te digo! Bueno, eso me pasa a mí y les pasa a ustedes, ¿no? Los que tienen hijos. Bueno, ok, ahora, para entender, no perder y la hilación. Resulta que entonces Dios dice, esto es algo que yo voy a hacer. Todo lo que soy yo, todo lo que es mi esencia, todo lo que soy en mi pensamiento, en mi idea, lo voy a hacer bien fácil. ¿Cómo? Como lo acabamos de leer. Se despojó a sí mismo. Esa palabra despojar es cuando te quitas tú una ropa, ¿no? O sea, ¿qué dice ahí Filipenses? Verso 7, se despojó a sí mismo. ¿Quién se despojó a sí mismo? Dios. Verso 6, Cristo, que era Dios, ¿qué hizo? No estimó el ser igual a Dios. Incluso que en palabra de Dios para todos, dice, Cristo era como Dios en todo sentido, pero no se aprovechó de ser igual a Dios. Al contrario, Él se quitó ese honor. Aceptó hacerse un siervo y nacer como un ser humano al vivir como hombre. Hace muchos años yo escuché esta historia o esta ilustración en donde decía este hombre, que lo escuché, me gustó mucho porque dijo, miren, ¿cómo puedo yo, dice, hacer que mis criaturas puedan entenderme? Dice, muy fácil. Dice, se dice que había un hombre, un granjero, que al pie de la carretera donde vivía él, había un gran hormiguero. Dice, y resulta que a lo lejos venía un camión. E inmediatamente el granjero pensó y dijo, ese camión, al pasar encima del hormiguero, va a matar a las hormigas, va a destruir el hormiguero y obviamente, pues, ¿verdad?, va a tumbar todo lo que meses han conseguido. Entonces que el granjero pensó y dijo, ¿cómo puedo yo decirle a estas hormigas que viene un peligro inminente? ¿Cómo le hago? Si me paro ahí y les empiezo a gritar, pues van a decir, está loco, ¿verdad? Nunca van a entender, ni ellas a mí, ni yo a ellas, o sea, no es posible. Entonces dice que este granjero pensó y dijo, la única manera como ellas me van a entender es muy sencillo, me tengo que hacer hormiga para yo convivir y decir, ¿saben qué? Viene un peligro. Y de esa manera, colorín colorado, ¿no? Entonces, sucede exactamente lo mismo con Dios. Dios manda a su Hijo Jesucristo a redimir al hombre y a poderle manifestar lo que es Él. De una manera verbal, física, literal. Dice Juan, el Verbo estuvo con nosotros, habitó entre nosotros, lo palpamos, lo tocamos, lo vimos, lo sentimos, pudimos ver su gloria y gloria como del unigénito. Entonces, ¿por qué se atribuyen estos sentimientos de hombre? Porque era la manera más común de poderle dar un mensaje al hombre y hacerle ver que Dios se puede relacionar con el hombre. No es un Dios tan lejano y tan distante, o un Dios como el Dios de los musulmanes, Alá, que dicen, es el mismo. No, Señor, discúlpame. El Dios de la Biblia no es el Dios de Alá. Al Dios Alá, al que alaban los árabes y los musulmanes, es un Dios que permite la espada para conquistar y obligar a la gente a hacerse musulmán. El cristianismo no. Entonces, cuando nosotros hablamos de cambios, en realidad estamos diciendo que el cambio no se efectúa en Dios, sino en el hombre, y en la relación que éste tiene con Dios. ¿Quedó claro? Si no, voy a empezar otra vez. Salmo 50, 21, está interesante, ¿no es cierto? Muy interesante. Y no tenemos que meternos a hablar ni de ejemplos de, no sé, ni de superación personal, ni de nada de esas cosas. La Biblia es rica, suficiente. Con esta, mira, nos vamos a quedar un buen rato hablando de los atributos de Dios, es muy bueno saberlos. Dice el Salmo 50, 21. Está hablando ahí Dios, dice, estas cosas tú hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé
y las pondré delante de tus ojos. ¿Qué está diciendo el salmista? Está hablando de esto, que muchas veces el hombre cree, no, Dios está de acuerdo. No, hoy está muy de moda, digo, me da hasta pena decirlo, pero yo creo que no estoy hablando con ninguno de ustedes que no sepa esto. Se ha hecho ya una moda el que las hijas salgan embarazadas y nadie diga nada, ¿no? O sea, se ve como muy normal que mi hijita, mi hijita, pues es que Dios, ¿verdad? Le mandó una criatura. Espérame. ¿Qué? ¿Pensabas que yo era como tú? Te equivocas. ¿Tú crees que yo estoy de acuerdo con eso? ¿Tú crees que yo desde el cielo te cierro el ojo y te digo, ¿cómo no, verdad? Discúlpame. Dice el Salmo 50:21. Dice, esas cosas tú hiciste y yo he callado. Pero porque yo he callado, ¿tú crees que es porque yo estoy de acuerdo? Estás pero bien equivocado. Yo no soy como tú. ¿Te das cuenta cómo todo cambia por ti y no por Él? Dios no cambia. Nunca te engañes. Nunca pienses que porque tú pecas o haces lo que quieras, por eso Dios te ve y dice, amigo. Lo más común es decir, todos lo hacen. Perdóname. Porque todos lo hacen, no lo voy a hacer yo. ¿Por qué? Porque tú esperas de mí lo mismo. Oye, pero se va a ofender tu mamá. Que se ofenda. Oye, pero la iglesia, pues a mí qué me importa. El pastor, ¿qué va a decir? Pues el pastor puede decir misa. A mí no me importa. ¿Por qué? Porque yo tengo un compromiso primero con Dios. Y yo no voy a cambiar. Yo no. Isaías 55, versos 8 y 9. Eso como que los dejó así muy serios. Noté mucho. Isaías 55, versos 8 y 9, por favor. Y con esto termino, porque voy a continuar la semana que entra. No voy a alcanzar a ver todo este tema de la inmutabilidad. Mis pensamientos no son tus pensamientos. Mis caminos no son los tuyos. Mira, le muestra a Dios al profeta y le dice, mira, así como son altos los cielos, ¿verdad? De la tierra, así son mis caminos, mucho más altos que tus caminos. Y mis pensamientos, mucho más que los tuyos. Así es de que no nos dejemos engañar. No creamos que Dios está de acuerdo o que Dios cambia. Dios nunca va a cambiar. Nunca. Él dijo, con amor eterno te he amado. Así es. ¿Y sabes qué? Hasta que te mueras y estés en su presencia, va a decir, te sigo amando. La muestra más grande del amor y del carácter inmutable de Dios es que Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. ¿O no? La muestra más grande. Entonces, no pensemos que Dios cambia. Nunca. Jamás. Así es de que voy a dejar aquí, porque quiero, la semana que entra, quiero hablar de, entonces, ¿esto qué significa para nosotros? Muchas cosas. En primer lugar, nada más voy a dar una introducción. Que su amor es inmutable. ¿Verdad? O sea, siempre te amaré. Oye, Señor, pero pues es que hoy me levanté bien desanimado. Yo no cambio. Te amo. La prueba más grande, insisto, de ese amor, ya lo demostró. Y creo que no debería quedarnos lugar a dudas, ¿verdad? Bueno, de ahí voy a hablar de todo eso, ¿no? De su sacerdocio. Dice la Biblia que su sacerdocio, o sea, tenemos un sumo sacerdote que es inmutable. Entonces quiere decir que si Él dice, yo intercedo por ti, es porque Él está intercediendo, No creo que se olvidó. Lo vamos a ver primero Dios la semana que entra. Pónganse de pie para terminar. Y bueno, pues espero que vengan, que no se pierdan. Como decían antes, ¿verdad? Dicen, no se pierda usted. Como decían, en esta misma hora, este mismo común. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Ok. Bueno, espero que no. Y si por alguna razón no pueden venir, todas estas predicaciones están en el internet.
Todas, 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 todas. Bueno, pues vamos a orar, ¿no? Ahí en tu lugar. Señor, gracias. Muchas gracias porque tú no cambias, Padre. Nosotros sí, muchas veces decimos una cosa y luego hacemos otra. Tú no. Si tú has dicho que sí, es porque así es. Y Señor, en verdad, gracias. Gracias porque tú no cambias. Enséñanos también que aún dentro de nuestra imperfección seamos hallados fieles. Señor, tú sabes que nosotros, como dijo Pedro, Señor, tú sabes que te amo. Tú conoces, Señor, que muchas veces nuestro amor hacia ti no se ha perfeccionado. Pero sin embargo, eso nunca va a cambiar en ti. Cada día tú estás ahí. Y eso a mí me da el ánimo de vivir confiado en ti. Nunca abusando de eso, nunca, nunca. Sino el saber que me puedo levantar creyendo que lo que tú me has dicho en tu palabra lo vas a cumplir. Y que tú dijiste cuando dejaste este mundo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, aun cuando mi mente me diga lo contrario. Ayúdanos, Señor, a amarte, a conocerte, porque la única manera, Señor, de saber quién eres tú es esta, cuando nosotros te conocemos a través de la palabra. Y que esto, Señor, quede grabado en nuestro corazón, que no quede lugar a dudas, que el día de mañana podamos entender que no importa la circunstancia, decía el apóstol Pablo, ni lo alto ni lo profundo, ni la espada, ni el hambre, ni persecución me podrán separar del amor de Dios. Nada nos puede separar de ti. Y te damos gracias. Amén. Que Dios los bendiga.